Buenos días con todos. Nos toca revisar el día de hoy en la teoría lo que es lo correspondiente a insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante, este cuadro, porque todas las patologías cardiovasculares en mayor o menor grado van a terminar manifestándose de esta manera, sean valvulopatías, sean alteraciones en las arterias coronarias que lleven a enfermedad isquémica del corazón, sean miocardiopatías propiamente dichas, bueno, lo que sea, digamos que cause daño o noxia en el corazón, va a terminar muy posiblemente con un cuadro como el que vamos a revisar hoy día. Así que es una parte, digamos, me parece importante de lo que es nuestro recorrido durante esta rotación en la semiología cardiovascular. Lo que vamos a tratar hoy día es definir lo que es insuficiencia cardíaca, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico diferencial y muy poquito del tratamiento, la verdad, porque eso lo vamos a tocar cuando desarrollemos ya la parte de clínica médica 1. Bueno, vamos a definir entonces qué cosa es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se puede considerar como una incapacidad del corazón para bombear o expulsar o impulsar sangre suficiente para las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Pero si lo puede hacer, o sea, si es capaz de hacerlo, solamente lo puede hacer haciendo o recurriendo a una sobrecarga en el llenado, o sea, una sobrecarga de la presión de fin de diástole. Esa es una definición que, bueno, trata de abarcar muchos conceptos, digamos, de tipo hemodinámico, pero le falta algunas consideraciones clínicas. Entonces, han aparecido también en la literatura definiciones como, por ejemplo, de la Asociación de Cardiólogos Americana del Corazón, que dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, que es consecuencia de que haya una falla estructural o funcional en el llenado del ventrículo para poder expulsar la sangre o en la propia expulsión. ¿Ok? Y la definición de la Sociedad Europea de Cardiología toma en cuenta también signos y síntomas de falla cardíaca más alteraciones estructurales o funcionales. Bueno, en la parte de lo que es la epidemiología, rápidamente decir que es una enfermedad que está en aumento, o sea, que está en creciendo. Y es natural que esté en aumento porque cada vez la población llega a edades mayores. Entonces hay más personas de edad avanzada. Por lo tanto, hay más posibilidades que el paciente de edad avanzada presente ya datos de falla cardíaca. Antiguamente, pues, las causas de mortalidad más importantes eran infecciosas, accidentes, entonces la persona pues difícilmente llegaba a edades avanzadas, pero con los avances actuales, muchísima gente está llegando a edades muy avanzadas. Entonces, el riesgo, por ejemplo, calculado en Norteamérica y Europa para desarrollar insuficiencia cardíaca es de 1 en 5, o sea, es una, bueno, bastante alta posibilidad. Y lo otro que también seguramente va a hacer que ustedes vean bastante este cuadro es la epidemia de COVID. La epidemia del COVID, digamos, lo que estamos viendo actualmente es la parte aguda, digamos, la parte, digamos, en la cual la infección nos está sobrepasando desde el punto de vista médico, ¿no? Está sobrecargando los hospitales, la atención de los pacientes está bastante complicada, pero creo que va a ser en el futuro peor porque lo que vamos a ver en el futuro es la consecuencia de los pacientes que sobrevivieron al COVID. O sea que la fase aguda no se los llevó, pero posiblemente sí estos pacientes queden con daño cardíaco, con daño estructural cardíaco y manifiesten falla cardíaca dentro de algún tiempo. Seguramente poco tiempo vamos a ver una epidemia de falla. En la parte de la etiología de la insuficiencia cardíaca existen muchas formas de ver su clasificación. Bueno, hay factores subyacentes, factores desencadenantes. También puede uno precisar por la aparición de síntomas alguna forma de clasificación entre crónica y aguda.
También si se considera qué es lo que está fallando predominantemente, si el llenado o la expulsión, puede decir que si es sistólica versus diastólica. Según el gasto cardíaco que alcanza el corazón, puede ser con gasto cardíaco conservado o con gasto cardíaco disminuido, inclusive también aumentado. Y según la zona, digamos, el lado que es el predominantemente falente, puede ser derecha o izquierda. En cuanto a la parte de lo que sería cronología, la aguda, digamos, presentación aguda de falla cardíaca, la clásica, digamos, es o lo que generalmente vemos en el contexto de nuestros pacientes agudos, es el infarto agudo de miocardio. Porque aquí, en el infarto agudo de miocardio, el corazón rápidamente entra en falla, debido pues al proceso coronario, al proceso de isquemia que lleva a necrosis. Entonces hay una disminución muy evidente en el número de cardiomiocitos, que son contráctiles, y esto pues definitivamente lleva a que el corazón no se contraiga bien, no existe una buena fracción de eyección. Entonces el corazón recurre a lo que es sobrecarga de llenado, o sea, un aumento de la precarga para poder compensar por la ley de Frank-Starling. Pero esto incrementa la presión en forma retrógrada hacia el sistema pulmonar, hacia la circulación pulmonar, y lo va a congestionar. Y muy posiblemente sea la causa de todo el cuadro clínico que vamos a ver después, o manifestaciones de la falla cardíaca aguda. La crónica es más común, es una situación en la cual es un progresivo deterioro de la función cardiovascular que permite ciertos procesos de adaptación, lo que se llaman mecanismos de compensación. En general, entonces, comparando crónica y aguda, en la parte crónica es como que más estable, pero cursa dentro de esa cronicidad con periodos de pulsés de agudización, o sea, con eventos agudos, ¿no? Eventos agudos que vuelven a compensarse y hacerse otra vez como que estable la cosa, ¿no? Pero en realidad cada evento agudo causa un daño o causa un deterioro en la función cardiovascular, y eso hace que el nuevo basal, digamos, que se consigue después del nuevo evento sea peor que el anterior. Por lo tanto, se considera que es un deterioro progresivo, ¿no? Un deterioro que va creciendo. Puede ser que también el proceso, digamos, de cronicidad se vea alterado por factores desencadenantes o que son, digamos, factores que puedan, intercurrencias que pueda presentar el paciente, y estas le causen al paciente digamos, esta manifestación de reagudización. Por ejemplo, una infección, por ejemplo, que el paciente abandone el tratamiento, que deje la dieta, ¿no? Que suba de peso. Esos son factores que pueden desencadenar un proceso de reagudización. Si hablamos de la función predominante, ya hemos dicho, puede ser porque no llena bien o porque no expulsa bien. Si no expulsa bien, se llama falla sistólica. Entonces, la falla sistólica es cuando hay un fallo en la contracción. Eso significa que el volumen sistólico cae. Y ya sabemos que el volumen sistólico es un componente fundamental del gasto cardíaco, ¿no? Ya de por sí ustedes saben que gasto cardíaco es volumen por frecuencia, ¿no? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, si cae el volumen sistólico, lo que pasa seguramente en caso de falla contráctil es que la fracción de eyección cae. La fracción de eyección es una medida muy importante de la función sistólica. La fracción de eyección, lo que se refiere es el porcentaje que el ventrículo es capaz de expulsar en cada ciclo cardíaco. Porcentaje teniendo en cuenta que se considera el 100% el volumen de fin de diástole. Vamos a poner un ejemplo. El volumen de llenado o el volumen de fin de diástole sea 100 centímetros cúbicos, y al final de la contracción te quede 40 dentro del ventrículo. Eso significa que el ventrículo eyectó 60. Entonces, como la fracción de eyección es un porcentaje, es una expresión porcentual de lo que pudo expulsar, en ese caso, en el caso del que les estoy explicando, la fracción de eyección sería 60%, ¿no? 60 sobre 100, 60%. Este fallo en la función contráctil va a generar mecanismos de compensación, o sea, va a generar algunos mecanismos que van a tratar de compensar este fallo en la capacidad de expulsión. Y generalmente una de ellas es remodelación cardíaca, o sea, cambio en la forma del corazón con una generalmente presente dilatación. Las causas frecuentes de este proceso son la isquemia miocárdica, y también otra causa es la miocardiopatía primaria,
conocida como miocardiopatía dilatada. Esta fallo en la función sistólica es el que tiene más estudios, o sea, es el que tiene, digamos, el proceso que tiene mayor investigación en lo que respecta a la posibilidad de tratamiento, y por lo tanto tenemos más fármacos, tenemos más protocolos, tenemos más algoritmos desarrollados para tratar falla en la función sistólica. La contraparte es la falla en la función diastólica. La función diastólica es la función de llenado. Entonces aquí lo que va a haber es una alteración en la distensibilidad. O sea, el miocardio no va a poder llenarse adecuadamente. Va a fallar en su llenado, ¿no? O sea, para que funcione bien el corazón tiene que contraerse bien, pero también tiene que llenarse. Si falla una de las dos, de todas maneras se va a afectar la función global. Entonces, en la falla diastólica, predominantemente es una falla en el llenado. Esto significa que hay un aumento de las presiones de llenado en las cámaras cardíacas, ¿no? En algunos casos inclusive con función sistólica preservada. O sea, aquí de repente en la parte de contracción no hay ningún problema, el corazón es capaz de bombear bien, pero como hay una alteración en su llenado, ya hay manifestaciones de falla. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, cualquier proceso que te lleve a hipertrofia ventricular izquierda, o sea, aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Ahí, por ejemplo, tienes la hipertensión arterial, tienes valvulopatía aórtica, tienes coartación de aorta, una serie de causas una serie de posibilidades que puedan explicar esta hipertrofia. También un proceso que puede originar falla del llenado es procesos en los cuales exista restricción externa, o sea, no en el propio miocardio, sino en las capas que lo rodean. El pericardio, por ejemplo, ¿no? Puede haber un pericardio engrosado, calcificado, que evite que el corazón se llene, se llama pericarditis constrictiva, o si hay líquido en el espacio pericárdico que aumenta progresivamente, en algún momento puede generarse lo que se llama taponamiento cardíaco. Actualmente la tendencia que van a ver en los libros o las revistas que revisen sobre falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, van a ver ustedes que se trata ahora de, en vez de poner, digamos, insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, más bien dicen o lo relacionan con la fracción de eyección, que ya expliqué qué cosa es. Entonces, generalmente van a ver ahí en la literatura insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida o deprimida, ¿no? FEBI deprimida. O el otro caso es insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o conservada, ¿no? FEBI conservada. Ya, ¿cuándo se considera que estamos en el rango de una insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida? Cuando la fracción de eyección es menor al 40%. ¿Y cuándo consideramos que estamos en la presencia de una falla cardíaca con función sistólica conservada o preservada? Cuando la fracción de eyección está por encima del 50%. Entonces ustedes me dirán, pero doctor, usted me dice falla sistólica cuando es menos de 40 y falla diastólica cuando es más de 50. Entonces, ¿qué pasa en el rango que está entre 40 y 50? Bueno, en ese rango se ha colocado actualmente lo que se llama la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección límite o limítrofe. Entonces hay como que tres posibilidades, ¿no? Cuando relacionamos la clasificación según la fracción de eyección. Menos de 40, entre 40 y 50 y más de 50. Bueno, acá tenemos en esta tabla lo principal que diferencia la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la preservada. A ver, en cuanto al número de pacientes, pues tenemos una mayor cantidad de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en relación a la preservada. Ahora, este porcentaje seguramente se va a igualar en el futuro. Actualmente estamos hablando aproximadamente de 2 tercios contra 1 tercio, pero seguramente dentro de poco yo creo que se va a estabilizar en un 50-50. ¿Por qué? Porque hay más personas que están llegando a edad avanzada, que tienen alteraciones de tipo crónica y hipertrofia ventriculares, etcétera, que va a generar una mayor posibilidad que presenten fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. La fracción de eyección, como les decía, en el caso de la reducida, menor al 40%. En el caso de la preservada, mayor al 50%. En la reducida, generalmente hay dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, aumento del radio de la cavidad, mientras que en la preservada no lo hay.
Hipertrofia del ventrículo izquierdo sí la puede haber en reducida, pero digamos no es muy común, no es muy prevalente, es escasa, mientras que en la preservada este dato de hipertrofia del ventrículo izquierdo es frecuente. ¿A partir de cuánto, a partir de qué medición decimos que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo? Si la pared ventricular mide más de 11 milímetros. Ventrículo izquierdo, paredes mayores de 11 milímetros, hipertrofia. En la radiografía de tórax, fracción de eyección reducida, va a haber cardiomegalia y en la preservada no es frecuente cardiomegalia, no se ve. Tratamientos, bueno, en caso de la reducida, diuréticos, inhibidores de la ECA, ARAS, bloqueadores de receptores de angiotensina, beta bloqueadores, antagonistas de mineralocorticoides como espironolactona. También se puede considerar en algunos casos digoxina, desfibrilador implantable, resincronizadores. Bueno, una serie de tratamientos, ¿no? Y lo último que ha salido, inhibidores de la LSGT2. En el tratamiento de la preservada, bueno, beta bloqueantes, verapamilo, una serie de medidas, pero la verdad, en la fracción de eyección preservada, los tratamientos todavía que disponemos no han demostrado una mejoría en el pronóstico de los pacientes. Etiologías, bueno, en el caso de la reducida, cardiopatía isquémica y miocardiopatía dilatada como principales, y en el caso de la preservada, hipertensión y miocardiopatía hipertrófica como principales. Cuando hablamos de gasto cardíaco, podemos diferenciar falla cardíaca con gasto cardíaco disminuido o gasto cardíaco aumentado. Entonces, ¿por qué es importante recordar que puede haber falla cardíaca con gasto cardíaco aumentado? Porque no todo depende de la capacidad que tenga tu corazón para bombear sangre. También depende de la demanda que el cuerpo imponga sobre ese corazón. Si la demanda es mucha, a pesar que el corazón pueda de alguna manera eyectar más volumen, mayor cantidad de sangre, aún así puede ser insuficiente. Entonces, ¿en qué condiciones puede haber falla cardíaca con gasto cardíaco elevado? O sea, que haya, digamos, un corazón que funciona y lo lleves al tope, pero aún así no le sea suficiente. Bueno, hay una serie de enfermedades que pueden tener esa condición. Por ejemplo, hipertiroidismo, por ejemplo, anemia, por ejemplo, embarazo, fístulas, enfermedad de Payet, beriberi, sepsis, insuficiencia hepática. Es una serie de posibilidades nosológicas que expliquen que el corazón, a pesar de latir o de bombear lo máximo que puede, no es capaz de suplir lo que el metabolismo le exige. Un gasto cardíaco disminuido es más fácil de explicar. Cualquier patología que afecte la eyección, ¿no es cierto? Una cardiopatía isquémica, pues va a afectar la eyección. Las cardiomiopatías, ¿no? Valvulopatías o pericardiopatías. Bueno, por localización anatómica, lo clásico es que uno diferencie la falla cardíaca derecha de la falla cardíaca izquierda. En la falla cardíaca derecha, entonces lo que más va a haber es congestión de la parte venosa sistémica. Entonces va a congestionarse la circulación venosa esplácnica y de miembros inferiores. Entonces es común la hepatomegalia, por ejemplo la citis, el edema, ¿no? Y las causas de falla cardíaca derecha, la principal en realidad es falla izquierda. O sea, es cuando falla el lado izquierdo, retrogradamente va a causar alteración va a comprometer la función del lado derecho. También puede ser por alteraciones a nivel pulmonar, trastornos pulmonares, por ejemplo, hipertensión pulmonar, ¿no? Primaria o secundaria. En el caso de la falla izquierda, bueno, lo que va a originar es congestión a nivel de la circulación pulmonar, o sea, congestión pulmonar. Y la causa más frecuente, bueno, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías. Cuando hablamos de la disfunción del ventrículo izquierdo, estamos hablando de que se va a recurrir, como decíamos, a mecanismos de compensación. El principal es tratar de aumentar la presión de llenado del ventrículo, recurriendo a lo que se llama mecanismo de Frank-Starling. En el mecanismo de Frank-Starling lo que dice es que a mayor distensión de la fibra previamente a la contracción, mayor elongación de la sarcómera, mejor va a ser la contractilidad. Entonces, si aumentas la presión de llenado, estás haciendo que la tensión a final de la diástole incremente, que se distienda un poco más el sarcómero y tratas pues de contraer con más fuerza, aumentando la eyección. Pero si aumentas la presión de llenado, ¿no?, en el ventrículo, también vas a aumentar la presión de la aurícula izquierda, también vas a aumentar la presión de la vena pulmonar,
del capilar pulmonar, y eso va a afectar seguramente o va a generar posiblemente edema pulmonar, o sea, congestión pulmonar, con el desarrollo de la disnea y todos los cuadros que vamos a ver en la parte clínica. Y si llegas a aumentar la presión tanto que compromete la circulación pulmonar, lo más probable es que también afectes, evidentemente, el lado derecho. Vas a causar, pues, dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Abombamiento del tabique interventricular, que va a generar una alteración también de tipo anatómica para el bombeo. Recuerda que si el tabique se abomba, uno de los lados está mandando sangre más bien hacia el otro lado, hacia el otro ventrículo, en vez de eyectar hacia su respectivo vaso o arteria que está conectada. Entonces tampoco es bueno para la función ventricular tener ese movimiento anormal del septum. Va a disminuir el gasto cardíaco y va a haber predisposición a isquemia, ¿no? Y eso va a ser como un círculo vicioso que va a generar mayor alteración. O sea, va a ser una falla ya no solamente izquierda, sino va a ser una falla izquierda y derecha, por decirles, ¿no? Izquierda y derecha. Vamos a tocar un poco el tema de la fisiopatología de la falla cardíaca. Bueno, siempre hay que buscar el evento gatillante, ¿no? El primer evento o la noxa primaria que le llaman. Entonces, el evento primario o la falla primaria es cualquier alteración, ya sea de tipo estructural o funcional, que te lleve a que el gasto cardíaco disminuya o no cumpla con suplir los requerimientos metabólicos corporales. ¿Y esto qué hace? Bueno, al final, como les digo, compensación, ¿no? Trata de compensarse, trata de mejorarse esto, haciendo que aumente la presión de llenado. O sea, la presión de fin de diástole, aumentan estas presiones. Eso va a causar en algunos pacientes que aparezcan cambios anatómicos, cambios en la forma, ¿no? Modificaciones morfológicas en el corazón. Eso se llama una alteración de tipo remodelamiento. Hay un remodelamiento, ¿no? Y se van a iniciar también diferentes sistemas corporales que tratan de compensar la falla y tratan de mejorar la perfusión. Estos mecanismos de compensación pueden ser metabólicos o pueden ser endocrinos o neurohumorales. Entonces, estos mecanismos al principio muchas veces logran modificar, ¿no? logran compensar, logran hacer unos cambios en la función cardíaca que compensan o corrigen esta caída del gasto y, bueno, mejoran la perfusión tisular. Pero generalmente lo que pasa con estos mecanismos de compensación es que a largo plazo ya no son beneficiosos y al contrario, pueden generar en el corazón una alteración crónica en su función que lo lleve a empeoramiento del cuadro, que lleve a empeoramiento de la falla cardíaca. Y esto compromete la evolución y el pronóstico del paciente. ¿Cuáles son estos sistemas que se activan en la parte de la falla cardíaca? Bueno, se va a activar el sistema nervioso simpático. Eso nos lleva al efector que es el aumento de las catecolaminas. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a estimular el sistema de la vasopresina o hormona antidiurética. Y esto también al final puede generar alteraciones en cuanto a la parte del endotelio. El endotelio puede afectarse finalmente, ¿no? El endotelio viene a ser como que realmente el órgano más importante, digamos, desde el punto de vista cardiovascular. Es todo el recubrimiento de toda la estructura, digamos, cardiovascular, ¿no? El endotelio, pues, tapiza la cavidad ventricular, tapiza las arterias, tapiza las venas, está en todas partes. Entonces, estos endotelios, cuando altera, pueden liberarse factores que afectan el mismo endotelio o a la bomba. Por ejemplo, liberación de endotelina, liberación de factor de necrosis tumoral, etc. Todos estos cambios que hay ahí, que son tremendos, ¿no? Miren cuántos sistemas se han activado, se tratan de compensar con un sistema que se refiere a la activación de un sistema que se llama el péptido natriurético. El péptido natriurético trata de compensar los cambios que les acabo de decir, ¿no? Mediante un efecto que trata de evitar fibrosis y que trata de que no haya exceso de volumen.
O sea, digamos, en alguna forma trata de equilibrar el hecho de que en la primera parte compensatoria, hay como una retención de sodio y agua, ¿no? Al estimular, por ejemplo, las catecolaminas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el efecto final es retención de sodio y agua, tratando de aumentar el volumen que circula, la volemia. Entonces, el otro sistema que trata de compensar eleva el péptido natriurético con la intención de ser como una especie de feedback, ¿no? Para compensar lo otro. Entonces, es un círculo vicioso, en realidad es una cascada de daño. ¿Por qué? Porque la noxa primaria, que causa la lesión miocárdica, ¿no? Va a generar, evidentemente, que el corazón deje de aportar suficiente oxígeno y nutrientes a los tejidos, y esto va a activar estos sistemas que hemos hablado, estos sistemas neurohumorales, sistemas de la renina-angiotensina, sistema de la hormona antidiurética, sistema del sistema nervioso simpático, y todo este proceso nos va a llevar a hipertrofia, ¿no es cierto? Esos son los mecanismos, como les digo, de compensación. Pero al haber esta hipertrofia de la pared ventricular, generalmente no se acompaña únicamente de la hipertrofia, generalmente también hay fibrosis. Acuérdense que la aldosterona es un potente fibrótico, entonces puede haber fibrosis, puede llevar a muerte celular programada, lo que se llama apoptosis, y eso va a comprometer aún más la capacidad contráctil, aumentando la lesión. Eso es como un círculo vicioso, como un círculo vicioso. Recordemos que hay un sistema de compensación, que es el sistema de la activación de los péptidos natriuréticos, que trata de compensar la retención de agua y sodio que genera los mecanismos primarios de compensación, pero no lo hace del todo, la verdad. O sea, generalmente se ve sobrepasada este mecanismo de compensación por los mecanismos primarios de daño, de tipo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por ejemplo, y la retención hidrosalina predomina. Entonces, eso trata de aumentar, ¿no es cierto?, la presión de fin de diástole, también va a aumentar la poscarga, todo eso va a llevar a que aumente el requerimiento del propio corazón de oxígeno, porque le va a aumentar su trabajo, o sea, le estamos pidiendo al corazón que trabaje más, y si hay un daño, ese daño puede aumentar y más lesión. Por eso les decía que al final es un círculo vicioso, ¿no? Un continuum de daño. Bueno, vamos a pasar a la clínica. Si la falla cardíaca es aguda, entonces no ha habido ningún tiempo, ¿no?, para que la parte cardíaca se pueda adaptar rápidamente, progresivamente a la noxa, sino que es tan agudo el proceso que lo lleve a una falla catastrófica, lo más probable que veamos en los pacientes es el desarrollo de una congestión pulmonar muy importante, como tenemos en la imagen, que es una radiografía de tórax que muestra un edema agudo de pulmón. Entonces, si hay un edema agudo de pulmón, evidentemente lo que más va a tener el paciente es disnea, dificultad para respirar, ¿no? Todos los alvéolos se llenan de líquido, entonces no hay intercambio gaseoso, no hay oxigenación de la sangre que llega al pulmón y el paciente entra rápidamente en un compromiso muy importante. Puede haber ortopnia, que es la incapacidad de mantener la posición de decúbito. La tos también puede ser un dato importante en la clínica. La tos generalmente en el edema agudo de pulmón puede ser con una expectoración de un color especial, rosada, asalmonada que le llaman, o también algunas veces la tos puede presentar burbujas, ¿no? Una expectoración que tiene esa característica como si fuera un efervescente, ¿no? Puede haber sudor por activación del sistema simpático, o sea, el paciente puede estar sudoroso, puede haber va a haber aumento de la presión capilar pulmonar, evidentemente, porque si no, no habría este edema agudo de pulmón. Y la radiografía de tórax van a mostrar estas típicas alas de mariposa que le llaman, ¿no? Edema de pulmón en alas de mariposa. Generalmente el flujo de sangre trata de ir a las zonas mejor perfundidas, ¿no? Ese es lo que, mejor oxigenadas, perdón, mejor oxigenadas. O sea, trata uno de redistribuir los flujos para que los alvéolos que todavía nos quedan más o menos, digamos que adecuados para el intercambio gaseoso, funcionen, ¿no? Entonces coge esta especie como de esta imagen como de alas de mariposa que ven ahí en esta placa de tórax, que es típico del edema agudo de pulmón. Generalmente estos procesos agudos
llevan también la contrapartida de que, aparte de la congestión retrógrada, hay mucho problema para eyección, mucho problema para mantener presión arterial. Recordemos que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia. Entonces, si cae mucho el gasto, lo más probable es que entremos en shock. O sea, la presión arterial comienza a caer muy severamente y eso se llama shock cardiogénico. En la parte crónica, la fisiopatología de la parte crónica, bueno, aquí lo que va a haber definitivamente es una alteración en la cual el flujo que el corazón pueda bombear se va a tratar de redistribuir. Recordemos que el gasto cardíaco, la función cardíaca es una función en serie, ¿no es cierto? Lo mismo que eyecta el ventrículo derecho hacia los pulmones es lo mismo que eyecta el ventrículo izquierdo hacia la parte sistémica. Pero esta eyección del ventrículo izquierdo hacia la parte sistémica, cuando va a los tejidos, digamos, no es en serie realmente. Digamos, lo que bombea el corazón no tiene que pasar primero, digamos, por la parte de la circulación espláncnica, después va a ir al riñón, después va a ir a las piernas, así no es. Es una circulación media en paralelo, o sea, cada parte de nuestro cuerpo tiene como una especie como de válvula que dice cuánta sangre va a recibir, qué porcentaje del gasto del ventrículo izquierdo va a recibir. Por ejemplo, más o menos el gasto que recibe el propio corazón equivale al 5% del total del gasto, aproximadamente. Entonces, ese gasto, cuando el corazón sufre, cuando el corazón cae en su función, se redistribuye. ¿Qué significa? Algunos tejidos van a dejar de recibir la misma cantidad de sangre que cuando el corazón está bien. Entonces, con la idea de que el corazón reserve esa posibilidad de eyección fundamentalmente para los órganos más importantes, que es el propio corazón y el cerebro. Entonces, en la parte crónica se va a notar eso, se va a notar que hay una redistribución del trabajo del corazón, del gasto. En la parte pulmonar puede haber siempre esta congestión que explicábamos y la disnea debido a que el intercambio gaseoso por la membrana alveolo-capilar se va a afectar por el edema, por el líquido, por las células inflamatorias que se depositan en esta zona de frontera entre el alveolo y el capilar. Acá tenemos, por ejemplo, en la diapositiva una situación en la cual la presión alveolar de oxígeno es 100, pero la presión a nivel del capilar pulmonar es 70, o sea, hay una gradiente, no todo el oxígeno puede pasar. Esto estimula receptores J de la parte alveolar que generan la sensación de la disnea, o sea, al paciente le falta el aire, ¿no? Y puede originarse que este líquido que inundó el alveolo con la tos pueda salir, ¿no? Pueda salir y este líquido, estos componentes que tenemos en el alveolo pueden tener fibrina o glóbulos rojos y dar ese aspecto, como le digo, rosado de la expectoración, asalmonado, ¿no? Asalmonado. Cuando hay ya glóbulos rojos, cuando ya hay sangre, digamos, a nivel del alveolo, la expectoración puede tornarse de un color como herrumbrosa, ¿no? Como el fierro oxidado. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda, no olvidar, congestión de la parte pulmonar. Eso explica disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna. ¿Ok? Entonces, disnea es el dato fundamental en la falla cardíaca izquierda, ¿no? La ortopnia es simplemente la dificultad, la disnea que se presenta al adoptar el paciente la posición de decúbito dorsal. Mientras más echado el paciente, más posibilidades que la presente. Mientras más sentado el paciente, posiblemente se alivie un poco la dificultad respiratoria. Entonces uno puede graduar esto de la ortopnia en la parte clínica, preguntándole al paciente, por ejemplo, con cuántas almohadas duerme. Si duerme con muchas almohadas, el paciente, o tiene que ir a la cama con muchas almohadas, significa que tiene mayor compromiso ventricular, ¿ya? Entonces, la ortopnia es un dato importante. La disnea paroxística nocturna es un dato muy específico de falla cardíaca, es un dato que prácticamente no se hace diagnóstico, entonces hay que preguntarlo siempre. ¿Cómo se pregunta esto al paciente? ¿Cómo se le pregunta en la clínica? Pues se le dice al paciente, si ya estando dormido, o sea, la condición es que el paciente ya se haya ido a dormir, no es que el paciente intente dormir, sino que el paciente ya estando dormido, se despierte súbitamente con sensación de falta de aire que le obligue a salir de cama, sentarse al borde o ir a una ventana. Entonces le preguntas al paciente, ¿qué pasa cuando usted duerme, señor?
Bueno, yo, doctor, cuando duermo en la noche, en ocasiones me tengo que levantar de la cama e irme a la ventana a respirar. Entonces, típico descripción de un evento de disnea paroxística nocturna. ¿Y por qué se produce la disnea paroxística nocturna? Porque cuando el paciente va a dormir, ¿no? Cuando el paciente va a descansar, pues la sangre que se había quedado, digamos, en el intersticio de los tejidos en el transcurso del día, que genera ese edema progresivo, vespertino, que presenta el paciente con falla cardíaca, pues retorna, ¿no? Retorna al lecho vascular, y al retornar al lecho vascular va otra vez hacia la parte circulatoria, hacia el corazón, congestionándolo, el pulmón, ¿no? Entonces genera este proceso de disnea paroxística nocturna. En el caso de la falla cardíaca derecha, generalmente la congestión, como les decía, es venosa esplácnica sistémica, entonces lo que va a congestionarse más es el hígado y el vaso. Y esto, si hay distensión rápida de la cápsula que rodea el hígado, puede dar dolor en el epigastrio, en el hipocondrio derecho, como un dato importante. Esta congestión intestinal puede llevar inclusive a mala absorción, a síndrome de mala absorción. Entonces, muchos pacientes que están en falla cardíaca, a veces tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces cuando le damos el tratamiento, como que no responden. ¿Y no responden por qué? Porque ya hay congestión importante en la mucosa intestinal. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir de primera intención a vía endovenosa para compensar al paciente, ¿no? Para tratar de mejorar esta congestión intestinal y luego ya pasar a un tratamiento de vía oral. El diurético, por ejemplo, ¿no? El diurético, a veces cuando le damos por vía oral, cuando tiene falla cardíaca aguda, cuando hay una falla muy importante, a veces ni se absorbe. Muchas veces hay que recurrir al uso de la inyección endovenosa del diurético. El edema de miembros inferiores, muy común aquí en la falla cardíaca crónica, y el reflujo hepatoyugular, que es un dato clínico importante. Cuando un paciente tiene una alteración de dificultad respiratoria, de dificultad para hacer su actividad, uno puede intentar clasificar esta alteración funcional de acuerdo a esquemas o tablas, ¿no? Una tabla útil es la clasificación funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York. Grado 1, no hay limitación para hacer actividad. El paciente puede hacer más actividad, o la actividad habitual, mejor dicho. En grado 2 hay una limitación ya a la actividad física, o sea que el paciente con actividades habituales ya se cansa, ya tiene dificultad para respirar, ya tiene una dificultad para hacer su actividad. Entonces, en la 3, grado 3, ya hay una actividad física muy limitada. Entonces, es una actividad ya inferior a lo que habitualmente hacía el paciente. Ya el paciente no puede hacer lo que hacía habitualmente, está limitado. Y en el grado 4, ya el paciente presenta la disnea en el reposo, o sea, sin hacer actividad, sin hacer ningún movimiento, ningún esfuerzo, ya presenta dificultad respiratoria. Por lo tanto, el paciente es incapaz de realizar actividad física. Entonces, no olvidemos que hay una congestión pulmonar, ¿no? Producto de esta evasión de líquido y sustancias proteináceas al alveolo. Y esta sensación de disnea puede acompañarse también de alteraciones en la parte, no solamente alveolar, sino también en la parte bronquial, en el árbol bronquial, causando edema de la mucosa bronquial. Entonces, cuando pasa eso, cuando sucede eso, clínicamente uno puede auscultar sibilancias. Entonces, es uno de los datos que a veces confunde, ¿no? Porque normalmente uno dice sibilancias, lo lleva al momento del pensamiento clínico a pensarse en un problema de asma, ¿no? En un broncoespasmo por asma. Pero en el caso de un paciente con falla cardíaca, también puede haber este hallazgo auscultatorio, y esto en algunos libros de semiología lo van a colocar como asma cardíaca. Así le van a poner asma cardíaca. Entonces aquí es un proceso en el cual cada vez hay más dificultad para ventilar, para oxigenar. Aparece tos, por ejemplo. Al final, este líquido excesivo que hay en el pulmón lo pone rígido, lo llena de líquido, disminuye su capacidad de extensión, disminuye su compliance. Hay necesidad de mayor fuerza de los músculos de la respiración para cumplir con el proceso de oxigenación, y al final se fatigan, ¿no? Al final el músculo se puede cansar. Entonces puede haber fatiga diafragmática, por ejemplo, ¿no? Que cause mayor incremento de la hipoxia.
Bueno, la ortopnia, ya lo habíamos dicho, la disnea cuando el paciente se recuesta, entonces el paciente se recuesta y le falta el aire y mejora cuando se sienta. Cuando el paciente se recuesta, ¿no? La sangre que está acumulada, que está fuera del espacio vascular, regresa y entonces ese volumen incrementado que regresa llega al corazón, congestiona el pulmón y causa la disnea. En la disnea paroxística nocturna, el paciente, como les decía, ya se había ido a descansar o dormir y se levanta súbitamente con falta de aire. Se presenta porque se reabsorben estos edemas, este líquido acumulado, ¿no? En la zona intersticial que se acumuló durante el día y en la noche pues pasan otra vez al espacio vascular, se reabsorben, aumenta la volemia, aumenta la precarga, aumenta la presión de llenado, aumenta la presión capilar pulmonar y causa la disnea. Hay otros hallazgos clínicos que son importantes cuando sospechemos insuficiencia cardíaca. Uno de ellos se llama la vendopnia. Vendopnia. La vendopnia se refiere al hecho de que el paciente se le solicite, por ejemplo, que se incline para, por ejemplo, amarrarse el pasador, por decirles, ¿no? Señor, por favor, a ver, amárrese el pasador. Y en el proceso que el paciente hace ese movimiento, aparece dificultad respiratoria. O sea, el paciente siente dificultad al agacharse o al inclinarse. Eso se llama vendopnia, ¿no? Y se está viendo que tiene un valor, sobre todo de tipo pronóstico. O sea, si presenta el dato, evidentemente es a favor del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero si lo tiene, o sea, si ya tiene el diagnóstico, también nos dice si va a descompensarse. Hay alteraciones también en el patrón respiratorio, en los pacientes con falla cardíaca. Eso se llama apnea en el sueño. Entonces, el paciente comienza a tener problemas para dormir, y estos problemas para dormir se reflejan en registros, por ejemplo, como el que estamos viendo en la diapositiva, en el cual hay procesos de incremento de la amplitud del patrón respiratorio, luego un descenso, luego un descenso, luego un descenso, hasta que en algún momento se presenta un paro en la parte de ventilación. O sea, digamos que ya no hay respiración, ¿no? Estas apneas pueden durar 10 a 30 segundos, ¿no? Y pueden ser muy peligrosas porque en ese proceso de apnea el oxígeno, pues evidentemente, la oxigenación cae, la saturación cae evidentemente, y este proceso puede llevar a una caída también en el gasto cardíaco, una caída en el gasto cardíaco que lleve a una alteración en la parte de lo que es la regulación del centro respiratorio y un incremento en la sensibilidad al anhídrido carbónico, el CO2. En la parte del examen físico, bueno, en el examen físico, en la parte de inspección general, cuando vemos al paciente, siempre hay que ver la parte de la conciencia, ¿no? Siempre hay que ver cómo está el paciente en cuanto a su relación con el entorno. Eso se puede valorar de forma cuantitativa o cualitativa, ¿no? Cuando hablamos de forma cuantitativa, bueno, eso se hace con una escala. Esa escala se llama la escala de Glasgow, ¿no? Que mide la respuesta pues al estímulo verbal, si el paciente es capaz de abrir los ojos o tiene relación con el entorno, o también si el paciente pues evidentemente tiene movimientos voluntarios de sus miembros. Hay una escala ahí para graduar eso, ¿no? Su estado de conciencia de forma cuantitativa. Eso se mide generalmente cuando el paciente está agudamente enfermo en la emergencia, ¿no? En caso de insuficiencia cardíaca aguda, en caso de shock. Y también puede ser cualitativa. Por ejemplo, el paciente puede estar totalmente despierto, pero estar confundido o alterado en su relación con el entorno, como un síndrome confusional o demencial. Entonces se le pregunta cosas que le permitan al médico saber si el paciente conoce en qué tiempo está, si conoce en qué lugar está, o si conoce quién es él o sus personas cercanas, ¿no? Eso se llama orientación en el tiempo, en el espacio y en la persona. Entonces hay que preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué día es hoy, señor? O ¿sabe usted en dónde se encuentra? ¿No? ¿Sabe quién soy yo? O algo así, para que el paciente nos diga o responda, o uno valore, mejor dicho, si las respuestas son correspondientes, está orientado al paciente. Hay que ver la fascia del paciente, hay que verle la cara siempre. La fascia es importante, ¿no? Hay diferentes patologías que pueden alterar la fascia del paciente. Si está pálido, puede nos indicar una anemia. Si está muy consumido, puede indicar caquexia. La caquexia cardíaca es un dato que puede
puede aparecer, ¿no? Porque aumenta el factor de necrosis tumoral alfa y entonces causa que el paciente pierda peso. En algunos casos puede estar en la fase sabotagada cuando el paciente tiene edemas. Hay que ver la actitud del paciente, cómo está en la cama, cómo se sienta, cómo se relaciona con ustedes como médicos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, no puede tolerar el decúbito, ¿no? Una actitud semisentada, ¿no? El paciente está en ortopnia. Hay que ver la parte nutricional. A veces el paciente tiene una especie como de adelgazamiento, pero que en realidad, digamos, no se condice con la balanza. ¿A qué me refiero? El paciente puede estar perdiendo masa muscular, pero puede estar ganando peso por acúmulo de líquido. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo tratamos de ver si es que es una u otra? Hay que llevar o hay que inducir al paciente a que se pese. O sea, es muy importante en la parte de la semiología del síndrome de insuficiencia cardíaca el peso del paciente. ¿Por qué? Porque una ganancia de peso muy rápida, difícil, no diría difícil, sino que no se da por lo que coma el paciente, se da porque está reteniendo líquido. Entonces, si el paciente retiene más de medio kilo por día, 3 kilos 200 en una semana, dice la literatura, pero bueno, medio kilo por día, entonces uno puede estar pensando que el paciente está entrando en un periodo de descompensación. Entonces hay que llevarle el peso del paciente, pedirle que se pese. Hay que diferenciar el edema cardíaco del edema renal. En el edema cardíaco o en el edema semiológicamente sabemos que es posicional, o sea que responde a gravedad. Empieza por la parte más distal, las piernas, por ejemplo, ¿no? Va a los pies, va al tobillo, va a la parte de la zona de la pierna, ¿no? A la rodilla, muslo. Va ascendiendo, ¿no? Generalmente es un edema que se va instalando en el transcurso de la actividad del paciente. O sea, el paciente amanece sin el edema, amanece deshinchado, digamos, ¿no? Y se va instalando este edema cardíaco en el transcurso del día. Por eso se llama edema vespertino, ¿no? Edema vespertino que se presenta ya en el transcurso del avance del día. Y es bilateral, ¿no? Tiende a ser en ambos lado izquierdo y lado derecho de manera muy, muy similar. Mientras que el edema renal no es tan posicional, o sea, puede aparecer, por ejemplo, de frente en la cara del paciente, es más generalizado, por lo tanto, ¿no? Puede estar en la parte superior del cuerpo, también notarse ahí, y hay una predilección de presentarse en la cara, sobre todo en la zona palpebral, ¿no? En la zona de los párpados, de los ojos, o sea, una fase sabotagada. Y el paciente amanece con el edema, ¿no? Un edema que se ve desde la mañana, un edema matutino. Hay que ver la piel del paciente, ¿no? En la semiología de la falla cardíaca hay que ver si la piel tiene lo que se llaman cambios tróficos. Estos cambios tróficos se producen por la retención crónica de líquido y hay un edema crónico ahí en las piernas, por ejemplo, lo que da un cambio en la coloración de la piel, una especie de dermatitis de un color medio ocre, medio oscuro, ¿no? Y generalmente el paciente, van a notar ustedes, pierde los vellos, ¿no? Pierde los vellos en la zona que se ha comprometido. Eso se llama hipotricosis. En la cabeza y el cuello lo que vamos a notar es los cambios que se producen por el aumento de la presión venosa, el aumento de la presión venosa yugular. O sea, hay una ingurgitación yugular. Eso nos está indicando que hay una sobrecarga de volumen que genera que notemos la vena yugular en el cuello. Notamos que hay una columna ahí sanguínea en el cuello. Entonces es muy importante examinar al paciente en la parte semiológica para ver esta ingurgitación yugular o un dato que también buscamos en el cuello que se llama el reflujo hepatoyugular, ¿no? El reflujo hepatoyugular. Son dos datos muy importantes, inclusive ambos figuran como datos fundamentales, criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca según Framingham. En la parte cardiovascular podemos notar que se puede ver o tratar de encontrar cardiomegalia, ¿no? La cardiomegalia se trata de encontrar a través del hallazgo del choque de la punta.
el impulso ventricular. Generalmente el choque de la punta, el impulso ventricular izquierdo, se va a ubicar, ¿no?, a nivel de la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Es su ubicación normal. Si está por fuera de la línea medio clavicular, se dice que se ha desplazado hacia la izquierda. Y si está por debajo del quinto espacio intercostal, se dice que se ha desplazado hacia abajo. Entonces hay que tratar de ubicar el choque de la punta. Desde el punto de vista semiológico, en este síndrome es muy importante el choque de la punta, porque es importante tratar de encontrar cardiomegalia, que es otro criterio mayor para el diagnóstico. Los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca incluyen cardiomegalia. Radiológica, es cierto, pero bueno, si uno clínicamente la puede establecer, es importante. A veces no todos los lugares tienen o cuentan con rayos X, entonces hay que tratar de ver si podemos ubicar clínicamente la presencia de cardiomegalia. En la auscultación, el dato fundamental para el diagnóstico de este síndrome es encontrar los ruidos cardíacos anormales tercero y cuarto. El tercer ruido cardíaco es dato que indica sobrecarga de volumen en el ventrículo. Entonces cuando se contrae, la aurícula se abre en la fase inicial de la diástole y la sangre trata de llenar el ventrículo, ya lo encuentra con volumen, ya lo encuentra lleno, mejor dicho. Entonces la sangre que ingresa es una sangre que desplaza ya una columna, ya un volumen de sangre que hay en el ventrículo, y esto genera turbulencia. Entonces aparece un ruido que está después del segundo ruido, inmediatamente después del segundo ruido, fase inicial de la diástole, en la protodiástole, digamos así, que es un ruido sordo, que generalmente se escucha mejor con la parte de la campana del estetoscopio, en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Entonces hay que buscarlo, ¿no? Es un ruido difícil de ocultar, pero bueno, hay que buscarlo porque indica ya muy probablemente que el paciente esté con falla cardíaca. Y también hay que buscar el cuarto ruido. El cuarto ruido ya es al final de la diástole, o sea, se presenta antes del primer ruido siguiente, del ciclo siguiente, indica más bien que el ventrículo izquierdo está rígido, o sea, que el ventrículo izquierdo le cuesta dilatarse, que tiene una falla en la distensibilidad, ¿okay? Que hay una sobrecarga de presión al final de diástole. El cuarto ruido se presenta cuando se contrae la aurícula en la fase final de la diástole. Recordemos que el llenado diastólico tiene tres fases. La fase de llenado rápido, que es al inicio, justamente donde está el tercer ruido. La fase de diastasis, donde las presiones entre ambas cámaras se igualan y no hay tanto flujo. Y la parte final, que es la de la contracción auricular. O sea, la aurícula se contrae para aumentar o incrementar el llenado del ventrículo, ¿no?, en la fase final de la diástole. Justo cuando se contrae la aurícula, cuando se impulsa o hay más gradiente entre aurícula y ventrículo, impulsando otra vez la sangre hacia el ventrículo, encuentra que el ventrículo ya está rígido, que ya no se puede distender, como si tuviera un corsé. Entonces, esa sangre que ingresa también genera turbulencia, y eso se llama el cuarto ruido cardíaco. Cuando ocultamos en secuencia todo, primero, segundo, tercero y cuarto, eso lo van a encontrar o lo van a poder leer como referido como ritmo de galope. El ritmo de galope, o sea, el primero, segundo, tercero y cuarto, todos en secuencia. Pueden aparecer soplos en insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque les había explicado en la fisiopatología que uno de los procesos de adaptación es la remodelación del ventrículo, con crecimiento del radio, ¿no?, con dilatación. Al momento que el ventrículo adopta un proceso de remodelación, puede aparecer alteraciones en la función valvular. Recordemos que, por ejemplo, el aparato valvular mitral, por referirles, consta no solamente de las propias valvas, sino también hay un anillo donde se insertan las valvas, hay unas cuerdas tendíneas que soportan los velos valvulares y hay unos músculos papilares que son donde se insertan las cuerdas y soportan el aparato valvular. Entonces, si hay una alteración en la cual hay un remodelamiento del ventrículo, se puede alterar la estructura de estos cuatro componentes o cualquiera de ellos y generar lo que se llama insuficiencia, ¿no?, una insuficiencia valvular. Si es mitral, bueno, evidentemente el soplo se va a encontrar en el foco mitral, y si es tricuspidia, en el foco tricuspidio.
Como es una alteración en la cual se permite el paso de sangre del ventrículo hacia la aurícula en cualquier momento, porque recordemos que en toda la fase sistólica la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, pues siempre va a haber flujo, ¿no? Siempre va a haber flujo turbulento de ventrículo hacia aurícula y por lo tanto el soplo tiende a ser holosistólico. Holosistólico significa que es durante toda la sístole, desde el primero hasta el segundo ruido. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos si es derecho o izquierdo? Bueno, hay maniobras en la semiología que nos permiten tratar de encontrar esto. La maniobra que vamos a recomendar es tratar de que el paciente inspire, o ordenar que el paciente inspire. ¿Ya? Eso se llama la maniobra de Rivera-Carvalho. Entonces, le decimos al paciente que inspire y notamos que hay un incremento en la intensidad de ese soplo, que el soplo incrementa de intensidad. ¿Por qué? Porque si hacemos que el paciente inspire, eso genera una presión negativa intratorácica y eso genera que el retorno venoso de la sangre, me refiero, incremente hacia el tórax, que vaya más sangre hacia el tórax. Y esa sangre que va en mayor cantidad hacia el tórax, primero tiene que ir al lado derecho, porque ingresan por el lado derecho, ¿no? Por las venas cavas. Y eso va a generar que haya más sangre en la aurícula derecha, más sangre en el ventrículo derecho y la intensidad del soplo puede aumentar. La intensidad del soplo tricuspidio, ¿no? Porque lo que estamos tratando de ubicar, como decíamos con esta maniobra, es si el soplo es del lado derecho. Entonces, al inspirar, si aumenta la intensidad del soplo, sospechamos que es derecho. Insuficiencia tricuspidia. El pulso de estos pacientes que están en insuficiencia cardíaca tiende a ser de ondas de pulso de pequeña amplitud, porque generalmente el paciente impulsa poca sangre, el ventrículo está deficiente. Eso se llama pulso parvus. Pulso parvus. También puede notarse en algunos pacientes lo que se llama el pulso alternante. El pulso alternante significa que en algunos casos no percibe uno que la secuencia de la onda de pulso sea pareja. En algunos casos la percibe bien el pulso y en otros casos, en algunas partes del ciclo, baja. Eso tiene relación con la parte respiratoria. Si el paciente inspira, si el paciente toma aire, ¿no es cierto? Si el paciente toma aire, aumenta la presión negativa intratorácica y la cantidad de volumen expulsado por el ventrículo o lo que sale del tórax puede disminuir. Entonces hay un pulso que puede tener esa característica alternante. En cuanto al examen respiratorio, bueno, habíamos hablado ya de la disnea, habíamos hablado del patrón del sueño, el patrón de apnea del sueño, respiración que se llama de Cheyne-Stokes. También podemos ocultar que el murmullo vesicular está disminuido en la ocultación y puede haber crepitantes, ¿no? La característica de la congestión de los alvéolos es la crepitación. Entonces, los crepitantes generalmente pueden ser en las bases bivasales, pero si el cuadro es grave, si el cuadro es importante, a veces no solamente los crepitantes están en las bases, pueden ir en los campos pulmonares más superiores, ¿no? El campo superior es, digamos, hasta llegar a la parte superior, ¿no? Hasta el tercio superior. Entonces, hay que examinar toda la parte pulmonar. No olvidar las sibilancias que estábamos comentando, lo del asma cardíaca, hay que examinar bien esa parte respiratoria. En algunos pacientes puede haber ausencia del murmullo vesicular, o sea, ya no escultamos murmullo vesicular y en la zona donde hay ausencia hacemos percusión y percutimos mate, ¿no? Una columna mate. Eso nos indica que posiblemente haya líquido en el espacio pleural. Eso se llama derrame pleural. El derrame pleural, en el caso de la insuficiencia cardíaca, puede ser bilateral, pero sí inicia fundamentalmente al lado derecho. Entonces, derrame pleural, no olvidar, ausencia del murmullo vesicular, o sea, no ocultamos murmullo, hay matidez, ¿no? en la percusión y nos indica líquido ahí. En la parte del examen abdominal, no olvidar la congestión esplácnica con aumento del tamaño del hígado o del vaso, hepatoesplenomegalia. Si es rápida, si el proceso de distensión de estos órganos es rápido, se va a activar sensores en sus cápsulas, en sus respectivas cápsulas. Gleason en el caso del hígado
y genera dolor, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho. También debemos tratar de encontrar pulso hepático, ¿no? Si hay pulso hepático, nos puede indicar de que hay una alteración en la parte valvular tricuspidia. Recordemos que las ondas del pulso venoso yugular, ondas A, C, B, descenso X, descenso Y, si hay una alteración en la válvula tricúspide, ¿no es cierto?, no cierra bien, al contraerse el ventrículo, la onda B se hace muy importante. Y esa onda B puede generar una sensación pulsátil, esa sangre que regresa, ¿no? Ese patrón retrógrado puede generar una sensación pulsátil, pulso hepático. En el caso del reflujo hepatoyugular, complementa el examen del cuello que hemos estado hablando cuando llegamos a cuello, sobre ingurgitación yugular. En el caso del reflujo hepatoyugular hay que comprimir el hipocondrio derecho. Hay que comprimir el hipocondrio derecho para que la sangre que está en el lado hepático, en el hígado, vaya a la circulación sistémica y trate de llegar al corazón derecho. Esa sangre, evidentemente, ese volumen de sangre que impulsamos a la circulación cuando comprimimos el hígado, no va a poder ser manejada por la falencia del corazón, por la insuficiencia cardíaca, y va a aumentar la columna sanguínea en la zona yugular. Va a aumentar, entonces va a ser evidente, ¿no es cierto?, el llenado sanguíneo en la yugular. Eso se llama reflujo hepatoyugular, ¿no? Entonces hay un aumento ahí en la zona yugular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ya tenemos la clínica, ¿no? Ya hemos revisado la clínica. Entonces, en el enfoque del paciente, tenemos que hacer toda la evaluación, la historia clínica debe ser detallada, ¿no? Una historia clínica detallada, tratando de encontrar todos los datos clínicos que hemos estado comentando. Tenemos que ver si hay historia de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Si tiene, por ejemplo, antecedentes de infarto de miocardio, si el paciente ha sido hospitalizado por un evento coronario, si ha sido operado, si le han puesto un stent, o sea, si ha sido revascularizado, estos son datos importantes. También hay que buscar datos de hipertensión arterial en su historia clínica, preguntar o examinar o ver o averiguar qué medicamentos está usando. A veces el paciente no le dice que es hipertenso, pero cuando le dice sus medicamentos usted se da cuenta que lo han estado tratando por ese diagnóstico, por hipertensión arterial. Si tiene exposición a algunos medicamentos que son cardiotóxicos, por ejemplo, en la historia puede referirles el paciente que ha estado recibiendo tratamiento para neoplasias, para cáncer. Algunos fármacos que se usan para cáncer son cardiotóxicos y pueden generar insuficiencia cardíaca. También preguntar si el paciente usa diuréticos, ¿no? Si el paciente usa diuréticos es un dato a favor de que ha tenido congestión y que posiblemente sea una alta posibilidad que tenga insuficiencia. Si tiene ortopnea, si tiene disnea paroxística nocturna, todo eso hay que investigar. En la exploración física, no olvidar el examen respiratorio, tratar de ubicar crepitantes, si hay estatores crepitantes, si hay sibilancias, ¿no? Ver la parte de los edemas, examinar las piernas, examinar la parte, digamos, de la zona sacra también. A veces se acumula edema en otra zona, no solamente en las piernas. Ver si hay soplos, o no olvidar que el soplo puede aparecer por dilatación de la cavidad ventricular. Examinar el cuello, buscando la ingurgitación yugular. Ver el choque de la punta, ya hemos dicho que hay que tratarlo de ubicar siempre el choque de la punta, si está desplazado por fuera de la línea medioclavicular o por debajo del quinto espacio intercostal. Y bueno, en la evaluación inicial, dos cosas serían muy recomendables: tomar un electrocardiograma y tomar una radiografía de tórax. ¿Ok? Serían muy importantes. Ok, de acuerdo a eso, vemos si tiene probabilidad de insuficiencia cardíaca. Si el paciente, con todo lo que hemos hecho en la parte de la historia y del examen físico, sospechamos que tiene la insuficiencia cardíaca, podemos tener un camino que nos lleva a la imagen de frente o un paso previo que nos lleva a un dosaje de la actividad neurohumoral. Si optamos por el paso directo al examen de imágenes, le pedimos una ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía va a definir si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, fracción de eyección mayor del 50%, o si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, de plano nos ayuda el ecocardiograma para establecer, ¿no?, qué tipo. Pero además de eso, que ya es importante, nos puede dar la etiología.
O sea, la ecocardiografía no solamente nos va a permitir diferenciar en el tipo, sino nos va a permitir ver el origen, la razón por la cual el paciente tiene esta falla cardíaca. Por ejemplo, podemos encontrar en la ecocardiografía alteraciones en la motilidad regional del ventrículo. O sea, por ejemplo, podríamos encontrar que la pared diafragmática no se mueve, la cara inferior no se mueve. Entonces uno diría, ¿por qué no se mueve la cara inferior? Posiblemente porque el paciente ha tenido un infarto de miocardio que ha necrosado la pared inferior, ¿no? Y al no moverse la pared inferior, al estar esa zona pues aquinética, sin movimiento, el gasto cardíaco puede caer, ¿no? Para eso nos sirve la ecocardio. En algunos centros se cuenta con laboratorios que tienen formas de ayudar a este proceso diagnóstico a través de la medición del péptido natriurético. El péptido natriurético puede ser la fracción NT o puede ser el péptido natriurético cerebral total. Si la fracción NP, el valor de corte habitualmente se considera en 125 picogramos por mililitro. Y en el caso del péptido natriurético cerebral total es 35. Entonces, eso nos sirve para tratar de ver si el paciente tiene activación del sistema neurohumoral. Ya hemos dicho que estos se activan como compensación de la activación del resto. El electrocardiograma, bueno, el electrocardiograma nos ayuda mucho porque un electrocardiograma anormal aumenta la probabilidad de diagnosticar la insuficiencia cardíaca. El problema es que la especificidad es baja. Entonces, ¿qué significa que tenga especificidad baja? Significa que no en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca vamos a encontrar anomalías en el EKG. Ahora, lo que sí es cierto es que la sensibilidad es buena, o sea, la sensibilidad es bastante buena, ¿no? Se habla de sensibilidades del 89%. Eso significa que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga esa patología, es poco probable que tengan electrocardiogramas normales. Es poco probable que tengan el EKG normal. O sea, si tiene un paciente insuficiencia cardíaca, lo más probable es que el EKG sí muestre alguna alteración. Además, el electrocardiograma permite establecer algunas posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, puede mostrarse en algunos pacientes necrosis, ¿no? El electrocardiograma puede revelar ondas de necrosis, que se llaman las ondas Q. Una onda Q indica posiblemente que el paciente haya tenido un infarto de miocardio y tenga una zona pues correspondiente necrosada. Ahora, la mayoría de los pacientes que tienen el tipo de insuficiencia cardíaca que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o disminuida tienen alteraciones del EKG. Entonces nos sirve para las dos cosas. Bueno, el examen del NT, ProBNP y el BNP, que son los péptidos natriuréticos cerebrales, se puede, dentro de los algoritmos, usar como prueba diagnóstica inicial cuando no se disponga de otras pruebas, ¿no? EKG, ecocardiograma. Una elevación del péptido natriurético puede identificar pacientes que requieran pruebas cardíacas adicionales. Es decir, a veces uno tiene duda, ¿no? ¿Será la disnea, la molestia que tiene el paciente de origen cardiovascular, de origen cardíaco? ¿Será respiratoria? ¿Será consecuencia de una anemia, etcétera? Entonces uno pide este examen del dosaje del péptido natriurético cerebral o el NT-PRO, BNP, para poder estratificar riesgo. Si sale elevado, si sale alto este dosaje, vale la pena tratar de establecer ya el diagnóstico de falla cardíaca con las otras pruebas, o sea, pasarlo ya a imágenes, ¿no? Ecocardiograma, por ejemplo. Pero si el dosaje sale bajo, si el dosaje sale por debajo del percentil correspondiente al diagnóstico de falla, entonces muy posiblemente ya el diagnóstico queda alejado, ¿no? Y entonces ya no se requiere ser tan persistente en pedirle más y más pruebas. El límite superior normal en los pacientes no agudos, en el caso del péptido natriurético de tipo B, BNP, es menor de 35 picogramos mililitro. Y cuando usamos la fracción amino terminal del propéptido natriurético de tipo B, el NT-proBNP, es menor a 125 picogramos por mililitro. En el caso del paciente agudo, el péptido natriurético tipo B, PNP, sería menor de 100
picogramos por mililitro, y en el caso de la fracción aminoterminal del propéptido, el NT-proBNP sería menor de 300. Cuando tenemos un paciente que lo hemos podido llevar a la ecocardiografía, ¿no?, le podemos hacer la medición de la fracción de eyección. Entonces, si tenemos un paciente que tiene clínica de falla cardíaca y en el ecocardiograma la fracción de eyección nos da resultado por encima del 50%, decimos que es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces la fracción es normal. Entonces, en ese caso, lo que generalmente buscamos en estos pacientes son datos que nos indiquen alteraciones en la función de llenado. O sea, tenemos que ver si hay alteraciones en la función diastólica. Eso también se puede hacer por eco. El eco también nos puede ayudar. Entonces, ¿qué buscamos en estos pacientes? Bueno, alteraciones de hipertrofia, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho en la primera parte de nuestra charla. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, o alteraciones en la repolarización que indiquen isquemia, porque allí hay falla diastólica. En esos casos de hipertrofia o de isquemia puede haber alteraciones en el llenado, falla diastólica. En el ecocardiograma, bueno, generalmente uno busca datos que nos indiquen o que expliquen los síntomas de falla cardíaca. Por ejemplo, buscamos la fracción de eyección. Si la fracción de eyección sale reducida, pues muy probablemente explique la falla cardíaca, ¿no? O sea, y ya tenemos también encima el diagnóstico o el tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Podemos evaluar la función diastólica. O sea, el ecocardiograma nos permite, por las técnicas del Doppler, ver cómo está la parte del llenado, la función diastólica. Podemos medir la pared ventricular, o sea, determinar si hay hipertrofia. Podemos medir el radio de la cavidad, o sea, si hay dilatación, hipertrofia o dilatación. Podemos ver si hay alteraciones en la función valvular, si las válvulas están bien, si cumplen su función adecuadamente, es decir, si no hay una insuficiencia valvular, si no hay una estenosis valvular. Eso podemos ver por el eco. También nos permite establecer la presión pulmonar sistólica. La presión pulmonar es importante para determinar si hay hipertensión pulmonar. Nos permite ver la parte contráctil, cómo se mueven, cómo se engrosan, cómo es la función de contracción de las paredes. A veces la fracción de eyección global está conservada, pero las paredes no se contraen con la velocidad adecuada. Eso se puede hacer por el eco, ahora que tenemos eco que se llama eco Doppler tisular. También nos permite ver o establecer algunas variables de tipo hemodinámica, o calcular o inferir variables hemodinámicas. Por ejemplo, nos puede permitir calcular lo que se llama la presión de cuña. La presión de cuña es la presión que se mide cuando uno ingresa un balón por cámara derecha hacia la circulación pulmonar e infla un baloncito en la punta de ese catéter. Ese baloncito enclava el catéter y mide la presión distalmente al enclavamiento, a la zona del baloncito. Eso se llama la presión de cuña o acuñamiento. ¿Qué traduce la presión de cuña pulmonar? Traduce la presión de la aurícula izquierda. ¿Qué traduce la presión de la aurícula izquierda? Traduce la presión de llenado del ventrículo izquierdo. O sea, de alguna manera estamos midiendo, con esta técnica de eco, como si tuviéramos un balón, un catéter que se llama de Swan-Ganz, y estuviéramos colocando al paciente en una sala hemodinámica para medirle esa presión. O sea, nos da un dato sumamente útil sin invadir al paciente. También nos permite ver si hay alteración del pericardio, ¿no? Si hay líquido pericárdico, si hay problemas ahí. Entonces las imágenes tienen una función muy importante para el diagnóstico y también para el tratamiento, ¿no? Porque nos permite establecer datos fundamentales para saber la etiología. La ecocardiografía es un método muy importante, es método de elección para pacientes con la sospecha de insuficiencia cardíaca, porque es disponible, porque está ampliamente, digamos, ya está, digamos, muy difundido su uso en cualquier parte de nuestra patria. Ya se dispone de ecocardiografía, o sea, ya tenemos ecos, por lo menos, ¿no? O sea, ya se puede hacer, ¿no? Aparte que es seguro, se puede repetir el examen, no causa mayor daño al paciente. La imagen se obtiene simplemente porque hay un transductor que emite sonido, el sonido rebota sobre el corazón y vuelve. O sea, es una técnica en la cual no hacemos mayor daño al paciente.
Los resultados finales lamentablemente dependen del equipo, evidentemente, ¿no? De la calidad del equipo, pero también dependen del operador, o sea, quién hace el examen, ¿no? Y eso, bueno, tiene una curva de aprendizaje que de alguna manera limita un poco su uso amplio. La placa de tórax es de gran utilidad en el caso del paciente que se sospecha insuficiencia cardíaca y nos permite ver si hay una alteración en la parte pulmonar, ¿no? En la parte pulmonar también nos permite ver el índice cardiotorácico, ¿no? El índice cardiotorácico, que es muy importante para establecer la cardiomegalia radiológica. Un índice cardiotorácico mayor a 0.5 indica cardiomegalia y es un criterio mayor dentro de los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, una placa de tórax puede ayudar mucho. La ecocardiografía puede ser transtorácica o puede ser transesofágica. Transtorácica significa que el transductor está sobre el tórax, digamos, en la zona externa, ¿no? Y nos permite, con la ecocardiografía transtorácica, establecer, por ejemplo, volumen ventricular, función sistólica, función diastólica, grosor de pared, y calcular datos como, por ejemplo, la presión pulmonar. En el caso de la función ventricular izquierda, la ecocardiografía permite, por métodos de tipo, digamos, geométricos, establecer volumen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que tenemos en la diapositiva, donde vemos imagen del ventrículo izquierdo, en la cual se ha mapeado el borde endocárdico y se ha hecho una medición longitudinal desde la base, donde está la válvula mitral, hasta el ápex, estableciendo, como decir, pequeños círculos, ¿no? Pequeños círculos que la máquina calcula como volúmenes, y esos volúmenes los suma y establece un volumen final de diástole y un volumen final de sístole. En el caso de la imagen de la izquierda, en lo que se llama imagen de 2 cámaras, y en el caso de la imagen derecha, que se llama imagen de apical de 4 cámaras, calculando la fracción de eyección. La función del ventrículo derecho se puede calcular también por eco, midiendo lo que se llama el TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio. Se hace una medición en la cual simplemente se hace una vista del corazón en una imagen que se llama apical de 4 cámaras y se traza por un método que se llama método de modo M, un corte a nivel de la inserción del velo tricuspidio lateral en la zona del ventrículo derecho y ver cuánto se mueve la pared ventricular, ¿no? Normalmente el TAPSE normal es más de 17 milímetros, o sea, el movimiento de esa parte de la pared debe ser mayor de 17 milímetros. Cuando es menor de 17 milímetros, indica disfunción sistólica, del ventrículo derecho. Y también podemos evaluar la presión arterial sistólica pulmonar, o eso se hace por técnicas de Doppler a nivel del lado derecho. Entonces uno puede saber más o menos cuánto está la presión de la arteria pulmonar a través de la ecocardiografía. Uno mide la regurgitación que se da a través del velo tricuspidio, de la válvula tricúspide, mide la velocidad del jet de esa regurgitación y por una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli puede encontrar la gradiente de presión. La gradiente de presión que hay entre aurícula derecha y ventrículo derecho. A eso se le suma la presión de la aurícula derecha calculada según si la vena cava inferior se contrae o no durante la inspiración, y eso permite calcular aproximadamente la presión de la arteria pulmonar, presión sistólica de la arteria pulmonar. La ecotransesofágica es otro método que se usa para la evaluación de los pacientes con falla cardíaca, porque permite una aproximación muy directa de la anatomía cardíaca, muy directa porque el transductor ya no está situado fuera en el tórax, sino está por dentro, en el esófago, como si hiciera una endoscopía digestiva, más o menos la idea. Y la imagen que se obtiene es muy, muy real, ¿no? La resonancia magnética, otra forma de encontrar también alteraciones, está tomando mucha importancia la resonancia magnética porque actualmente se puede usar algunos contrastes que pueden indicar o marcar zonas de fibrosis en la parte miocárdica. Entonces puede indicar, por ejemplo, si hay viabilidad en la cavidad ventricular, si hay una isquemia, o sea, va a ser, creo yo, la técnica del futuro cuando ustedes terminen. La tomografía también tiene una importancia, la tomografía por emisión de positrón, la TEP nos indica isquemia o metabolismo.
La angiografía, una técnica para ver si hay alteraciones en la parte de la circulación coronaria, ¿no? Si la etiología de la falla cardíaca es isquémica, permite establecer tratamientos, ¿no? Porque si hay obstrucciones en el flujo coronario, evidentemente causa que la zona irrigada por esa arteria obstruida falle, se contraiga menos. Y por lo tanto uno puede plantearle al paciente técnicas de revascularización, abrir la arteria enferma, ¿no? Es lo que uno trata de hacer. Diagnóstico diferencial. Bueno, en insuficiencia cardíaca crónica, dos consideraciones claves. La primera, hay que preguntar si el paciente está tomando sus medicinas. O sea, ustedes tienen la obligación como médicos de preguntarle al paciente cada vez que vaya a consulta si está si está haciendo caso a su tratamiento, si está tomando sus medicinas, porque la causa número uno de que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica se descompense es abandono del tratamiento, que el paciente deja de tomar sus medicinas. Entonces, clavemente, es una clave muy importante preguntar sobre su terapia. Y hay que buscarle, como paso número 2, la presencia de alguna intercurrencia que descompense al paciente, alguna alteración, algún proceso que descompense al paciente. Por ejemplo, un problema pulmonar, un problema infeccioso, por ejemplo, que haya hecho anemia, por ejemplo, que haya hecho una arritmia, por ejemplo, que haya hecho un desarreglo en la dieta, que se haya ido a celebrar varios días fuera de casa, porque tiene alguna, no sé, alguna reunión familiar importante, bueno, y ha descuidado sus alimentos, ¿no? Entonces puede haber ahí alteraciones. Entonces las causas que son reversibles, no olvidar, buscar siempre causas que podamos corregir. Si tenemos alteración coronaria, una coronariopatía, podemos corregirla, podemos abrir el vaso enfermo y generar flujo sanguíneo adecuado, ¿no? A nivel de esa arteria que se había obstruido. También si hay una válvula que está fallando, la podemos reparar o operar. Si tenemos un problema pericárdico, lo podemos tratar, ¿no? Si diagnosticamos una pericarditis constrictiva, por ejemplo, podemos hacer una pericardectomía. Si hay alguna miocardiopatía que sea reversible, por ejemplo, un paciente que tiene tratamiento para una neoplasia o abuso de alcohol o usa cocaína o alguna droga que dañe, podemos decirle, si usted no suspende ese tratamiento o esa droga o esa noxa, su corazón va a fallar. Entonces muchas veces si suspende el agente causal, retrocede el daño y el paciente se puede recuperar, ¿no? Deja de usar cocaína o se busca alternativas al tratamiento neoplásico o no se le radia al paciente, bueno, hay formas. Y no olvidar una miocardiopatía que ha tomado vuelo con con la epidemia del COVID, que es la famosa enfermedad del corazón roto, la miocardiopatía por estrés, ¿no? O enfermedad de Takotsubo. Tomó mucho vuelo, anteriormente se infradiagnosticaba este problema, pero ahora con el COVID se ha visto muchos casos, ¿no? Generalmente es en mujeres, en edad menopáusica, con fuerte estrés, ¿no? Ya sea emocional, por eso le llaman síndrome del corazón roto, ¿no? Un desligamiento familiar, etcétera, puede generar este problema, en la cual las arterias coronarias no están malas, o sea, la arteria coronaria no está mala, pero tiene toda la clínica de un infarto agudo de miocardio con ST elevado. Entonces se confunde mucho. En cuanto a factores contribuyentes, hay que ver si el paciente está anémico, si tiene enfermedad tiroidea, por ejemplo, que se pueda tratar, o si tiene un problema en el sueño, una apnea del sueño. No olvidar la terapia inadecuada. El paciente puede estar con una mala adherencia a su tratamiento y eso puede empeorar sus síntomas. Entonces hay que ver qué dosis está usando, si el médico puede tener la culpa también. A veces hay ya protocolos, guías que nos dicen qué medicamentos debemos usar, cuál terapia es la más adecuada, pero el médico no la sigue, o sea, el médico no la prescribe. Entonces hay que ver si el paciente está recibiendo los medicamentos que se requieren. Entonces revisa, uno revisa y le dice al paciente, mire, este tratamiento está incompleto, o sea, lo que le dejó su doctor original no es lo que usted debe recibir para que el paciente pues, pueda mejorar. Ahora, hay algunas veces que no es porque el médico no lo haya tratado de prescribir, sino porque el paciente no lo tolera, no tolera algún tipo o clase de medicamento que se use en insuficiencia cardíaca. Entonces hay que buscar alternativas de tratamiento con efecto similar, ¿no? Que pueda reemplazar.
Hay que ver si hay condiciones concurrentes, por ejemplo, enfermedad renal, por ejemplo, enfermedad pulmonar. Todo eso puede empeorar el pronóstico porque un daño de un órgano afecta al otro. Entonces, siempre uno tiene que tratar de compensar, digamos, la falla primaria, efectivamente, del problema de insuficiencia cardíaca, pero no descuidar los problemas que nos pueden agravar el problema primario. Por ejemplo, un EPOC, ¿no? Hay que tratarlo, el trabajo es en equipo, el trabajo médico es en equipo. Entonces, si nosotros somos los que tratamos la falla cardíaca, no olvidar que la falla cardíaca no solamente va a depender de lo que yo haga, sino de lo que haga el equipo. Entonces, hay un nutricionista que le va a decir al paciente qué comer, hay una psicóloga que le va a tratar al paciente el estrés, hay un neumólogo que le va a tratar al paciente la parte pulmonar, hay un hematólogo, la anemia, etc. Es un equipo. También no olvidar la parte hepática, ¿no? La cirrosis, que es una causa frecuente de descompensación. La insuficiencia cardíaca puede ser aguda, ¿no? Y en el caso aguda puede aparecer por una embolia pulmonar, por ejemplo, ¿no? Que es una aparición repentina de disnea más dolor torácico pleurítico. Hay que ver ahí el diagnóstico, ¿no? Que descompense al paciente. Y eso es una causa frecuente de alteración. Y es una causa frecuente de alteración porque, como hemos dicho, en pacientes con insuficiencia cardíaca, la circulación se ve afectada, favoreciendo el desarrollo de trombosis. Y el tromboembolismo venoso es causa de descompensación. ¿Por qué? Porque puede ir a una tromboembolia pulmonar y ensobrecer el diagnóstico. Una neumonía, un proceso de asma, un edema pulmonar no cardiogénico también puede contribuir al proceso final. Bueno, tratamiento no lo vamos a tratar ahora porque, como les he dicho, eso lo vamos a reservar cuando hagamos la parte de clínica. Muy bien, pero sí las diapositivas van a estar para ustedes, todas estas diapositivas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, Sí, creo sí, que no comentó sí. sobre el signo de Frank. ¿Cómo deberíamos considerar el signo de Frank? Ya. Bueno, a ver, uno tiene que tener siempre presente que en los pacientes con insuficiencia cardíaca los datos clínicos, los hallazgos clínicos pueden ser variables. No todos los pacientes tienen todo completo. Framingham estableció criterios. O sea, ahí en Framingham no solamente hay signos, como pregunta el doctor, sino también hay síntomas. El síntoma fundamental ahí es la disnea paroxística nocturna. Ese es el síntoma fundamental. Los signos los podemos dividir en tres esferas. Signos que buscamos en el tórax, ¿cuáles serían? En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca serían dos. Buscaríamos cardiomegalia y buscaríamos tercer ruido, o sea, el tercer ruido cardíaco. Luego, el segundo agrupamiento que buscaríamos son signos que buscamos en el cuello. ¿Qué signos buscamos en el cuello? Buscamos ingurgitación yugular y buscamos reflujo hepatoyugular. Y finalmente buscamos signos en la auscultación del tórax. Ahí tendríamos que buscar crepitantes, que ya expliqué los crepitantes, que son hallazgos de congestión de los alvéolos, o el edema agudo pulmonar, ¿no? El edema agudo pulmonar cuando ya el paciente después tiene todo el cuadro de disnea y edema en alas de mariposa que mostré en la radiografía. Entonces todos estos criterios son criterios mayores para insuficiencia cardíaca. Te basta dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Los menores, los criterios menores de Framingham son taquicardia, edema, cambios en el peso del paciente, 4.5 kilos en 5 días, alteraciones hepáticas, ¿qué más hay? Bueno, criterios menores. Entonces, todos esos criterios te sirven para el diagnóstico. Entonces, tú buscas, pues, ¿no? Buscas en el paciente que tenga esos criterios para poder establecer el diagnóstico. Pero como hemos estado explicando, basta que sospeches, no necesitas llegar a esos criterios que tengas todo eso para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahora tenemos métodos que nos dicen cuando se han activado los sistemas de compensación. Tú tienes a la mano ahora, actualmente, dosajes de péptidos natriuréticos que te ayudan muchísimo para el diagnóstico y tienes la ecocardiografía. Entonces, si tú sospechas, viene un paciente por disnea, ¿no? Tiene el cuadro de la disnea, ¿no? No tiene la disnea paroxística nocturna, que es uno de los criterios de Framingham. Bueno, no importa. Pero tiene la disnea, entonces tú dices, ¿puede ser cardíaca? Sí, puede ser cardíaca. Entonces, vamos a hacerle un plan de trabajo. Entonces, le voy a pedir un examen de péptidos
de péptidos natriuréticos, y si me salen alterados, si me salen elevados, le voy a pedir un ecocardiograma. De primera intención le pido su electrocardiograma y su placa de tórax. Entonces, con esas herramientas tú tienes para hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico, como les decía a ustedes, clínicamente se puede hacer, porque hay criterios establecidos para hacerlo, pero a veces el paciente, para que llegue a eso, ya está en grado avanzado. Y nosotros como médicos somos preventivos. O sea, debemos tratar de evitar que el paciente llegue a esa descompensación, entonces, antes que la presente. ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, hay actualmente clasificaciones nuevas de la insuficiencia cardíaca, ya no por grados, como les mostré en la clase de la clasificación de Nueva York, sino por estadios. Entonces hay estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. El estadio A de la insuficiencia cardíaca sería aquellos pacientes que tienen solamente factores de riesgo. O sea, epidemiológicamente tienen factores que los pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Son los hipertensos, son los diabéticos, son los pacientes con alteración del colesterol, los lípidos, que fuman, tabaquistas, etc. Estos pacientes están en estadio A. El estadio B son aquellos pacientes que ya tienen una alteración estructural cardiovascular, o sea que, por ejemplo, eran hipertensos pero que ya fueron hipertrofia ventricular. O sea, ya la hipertensión les causó alteración en el grosor de la pared. Entonces son estadio B. Estadio C es el paciente que empieza a tener síntomas, o sea que ya empieza a tener los criterios de Framingham que les acabo de explicar. Imagínense, estadio C, o sea, ya pasó el A, ya pasó el B y recién lo encontramos en el C, en el estadio C. Entonces hemos perdido mucho tiempo porque deberíamos haber tratado el A, ¿no es cierto? Preventivamente, tratar la hipertensión, que deje de fumar, etc. O por lo menos en el B, o sea, buscar la alteración estructural, ¿no? Hipertrofia ventricular, isquemia oculta, silente, etc. Pero lo encontramos sintomático ya. Entonces, recién en el C hacemos el diagnóstico. Recién en el C empezamos tratamiento. Y muchas veces el paciente no responde, porque ya está progresado su falla cardíaca. Y lo encontramos, o ya sería clasificado como estadio D. El estadio D es la falla cardíaca refractaria al tratamiento. O sea, el paciente ya no va a responder al tratamiento. Son los pacientes, por ejemplo, con infarto agudo de miocardio ya necrosado, avanzado, o que tienen una valvulopatía que no se operó en su momento, o una congénita que progresó hasta hipertensión pulmonar severa, etc. Esos pacientes ya no van a responder al tratamiento, digamos, médico y van a tener que requerir o aparatos especiales de soporte, ¿no? Cardiodefibriladores, resincronizadores o finalmente trasplante cardíaco. Entonces nosotros tenemos que actuar antes, como les decía, ¿no? Actuar cuando el paciente está en la fase de estadio A o B máximo, ¿no? Ahí tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque más vale la prevención. O sea, como les decía, por ejemplo, ¿ahora qué va a pasar? Ahora va a pasar con el COVID que posiblemente ustedes vean muchos pacientes con falla cardíaca. Muchos. Porque el COVID, digamos, primariamente afecta a la parte pulmonar, ¿no? O sea, el virus entra a causar una neumonía viral, pero también afecta al miocardio, causa miocarditis, causa pericarditis. Entonces, los pacientes sobreviven al proceso agudo y van a quedar con daño. Y esos pacientes van a llegar a sus manos. Por eso les decía que ustedes van a enfrentar una epidemia seguramente de COVID, creo yo pronto. Ustedes van a ser los médicos que van a ver eso. Muy bien, ahí lo vamos a dejar, todo queda grabado. Un favor, ¿estaría la delegada en la sala? Está. A ver, vamos a pasar una lista rápida. Gracias, doctor, por responder la pregunta. Doctor, sí, buenos días. Sí, buenos días. Voy a pasar una lista, ¿ya, Celia? Y si algún alumno falla, voy a pasar una lista. Si alguno falla, me dice si ha tenido alguna clase paralela. Adriani Santana. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Brian Ramírez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Brian. Celia Romero. Presente, doctor. Buenos días. Diana Ramírez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Giancarlo Timana. Presente, doctor, buenos días. Buen día. Luz Ramos.
Buenos días, doctor. Presente. Ya. Milagros Tocto. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Milagritos. Buenos días. Miguel Pérez. Miguel Pérez. Brian Pérez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alice Pinedo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Alice. Rayleigh Pimentel. Sí, doctor. Buenos días, presente. Buenos días, Rayleigh. Melissa Rodríguez. Melissa Rodríguez. Ok. Jan Tello. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Jan. Guido Luis Romero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Por favor, Celia, un favor. Me envían los nombres de los dos alumnos que no han respondido al llamado y si hubiera faltado alguien más. No ha respondido Miguel Pérez, no ha respondido, ni tampoco ha respondido Melissa, ¿no? Doctor, la compañera que sí ha faltado es Cárdenas. Ah, Cárdenas, ya. Me envías ahí por el WhatsApp, ¿ya? Para tomar en cuenta la asistencia. Listo. Muy bien. Entonces te envío, delegada, te envío la clase para que la tengan los alumnos, ¿ya? Te la envío por el WhatsApp. Ya, doctor, muchas gracias. Listo. Hasta luego. Buenos días. Ah, perdón. Mi grupo, por favor, nos vamos a reunir para la práctica en 5 minutos, 8:40, ¿ya? Con mi grupo. Listo. Hasta luego. Buen día.